Bienvenidos a la tercera edición de Caestio Omnia. Siguiendo los preceptos de nuestra declaración de intenciones, hemos querido en esta ocasión debatir sobre uno de los grandes paradigmas de la ciencia. No somos científicos, solo pensadores. Por tanto, esta breve tertulia se hará desde la más humilde postura. Junto a quien les habla, escucharán la voz de un gran amigo y compañero de aventuras y de investigaciones. La navaja de Ockham, como comúnmente se conoce, es el principio de reduccionismo metodológico, conocido después como principio de parsimonia, cuyo eslogan más conocido es el siguiente: en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Este planteamiento se le atribuye a un fraile franciscano, filósofo y lógico inglés llamado Guillermo de Ockham, quien viviera entre los años 1280 y 1349. Sin embargo, Aristóteles, uno de los padres de la lógica, ya se había encargado de exponer una metodología similar en su Organón, escrito 300 años antes de Cristo. Un procedimiento redondeado por otro gran filósofo, matemático y lógico británico a comienzos del siglo XX, Bertrand Russell. En igualdad de condiciones, se debe optar por la explicación que conlleve el menor número de causas, factores, variables o supuestos. Dicho de otro modo, si un fenómeno puede explicarse sin suponer entidad hipotética alguna, no hay motivo para suponer que dicha entidad exista. Charlie Peña, gracias por acompañarme hoy en esta aventura y gracias también por cumplir con maestría, en esta ocasión como técnico de sonido. Muchas gracias, aquí estamos encantados de que me hayas acogido en tu pequeño espacio, aún por arrancar. Sí, en eso estamos. La navaja de Ockham. ¿De rigurosa aplicación sería la pregunta o se queda corta en algunas ocasiones? Bueno, es cierto que al principio, a lo largo de la historia, ha sido pues uno de los métodos o de los ejemplos a seguir por el pensamiento crítico, científico, que ha llevado a lugar hoy en día al escepticismo, en el que se rige la ciencia, aunque está claro que la palabra escepticismo se puede interpretar de varias maneras, porque no quiere decir que el escéptico sea la persona que se burla o que da por hecho una serie de cuestiones de las cuales se siente segura de ellas, porque todos sabemos que, bueno, en esta vida nada es seguro, y eso quien lo sepa, quien se dé cuenta de ello, yo creo que es un paso importante. Igualmente, volviendo al tema principal, antiguamente era como un ejemplo a seguir. Todas las pruebas, todos los fenómenos que suceden en este mundo deberían poder demostrarse empíricamente, básicamente. Necesita una serie de repeticiones, de confirmaciones, pero todo esto en base a las nuevas ciencias que han ido emergiendo, como por ejemplo la física cuántica, la geología, etcétera, etcétera, han ido rompiendo con esa objetividad de la que se hacía gala, pues la sencillez, de que siempre la explicación más sencilla es la que debería ser plausible. Entonces hay un conflicto muy importante y sobre todo esto es un tema muy actual, y que muchos científicos pues lo están planteando, de si por ejemplo incluso la física teórica es que realmente no es demostrable. No, se ha creado toda una filosofía que casi sería algo así como metafísica cuántica,
para tratar de explicar muchos de los fenómenos que esa física de partículas está descubriendo. Vaya. Básicamente yo no puedo coger un agujero negro y puedo experimentar con él en el laboratorio. Simplemente son fórmulas matemáticas, hay algunas fotografías, cosas que detectan nuestros telescopios, pero básicamente no hay nada empírico. Y entonces, claro, aquí... Incluso recientemente hay una noticia de una científica postula que los agujeros negros no existen, simplemente. Exactamente, y luego se replantea nuevamente el debate. Y bueno, y eso es algo que la ciencia tiene que hacer, tiene que seguir haciendo, se tiene que seguir renovando, cambiando ideas, etcétera, etcétera. Escepticismo, comentabas. El escepticismo, como gran parte de las corrientes de pensamiento, se idearon, por decirlo así, en la antigua Grecia. Skeptos era la palabra para definir esta filosofía. Y bien, como bien dices, en los últimos tiempos el escepticismo se ha tomado o se ha utilizado para denostar algunas posturas racionalistas. Se ha utilizado como una especie de etiqueta para marcar a ciertas personas que se atreven a plantear otras cuestiones más allá de lo establecido. O cuando se tratan de explicaciones científicas. Ocurre lo siguiente. El escepticismo, fundamentado, como digo, en una corriente de pensamiento fundamentada en la antigua Grecia, se basaba en una máxima, en la duda. La frase que más lo define es la de Sócrates: solo sé que no sé nada. Se basa en el hecho de que, por mucho que se postule un paradigma, puede surgir en un futuro próximo una nueva idea, un nuevo pensamiento, una nueva teoría o una nueva prueba que demuestre que todo eso no es verdad. Y eso lo vemos continuamente, ¿vale? Cuando hablábamos sobre las teorías acerca de la posibilidad de la existencia de los agujeros negros. El primero que lo ideó en una pizarra con un montón de garabatos, ¿vale? Con, fórmulas matemáticas. No llegó a verlo, básicamente. El escepticismo no consiste en negar las cosas sistemáticamente. El escepticismo se basa en dudar, que es la filosofía de Caestio Omnia. Ese es el fundamento. La ciencia, como bien dices, tiene que basarse en una serie de fundamentos universales, que son las leyes fundamentales de la física, por ejemplo, porque por lo que podemos observar desde aquí, desde la Tierra, hay ciertos fenómenos físicos que ocurren aquí y en el confín más alejado del planeta, en el espacio, y ocurre exactamente igual. Esos son lo que llaman fundamentos, los pilares de la física. Pero hay otras teorías que son comúnmente aceptadas hasta que llega un científico más listo o no tanto que el anterior y descubre que no es del todo así. Exactamente. Lo que ocurre es que a lo largo de la historia estos fundamentos pues han sido desarrollados principalmente al principio de todo, de cuando, de la época de la Ilustración, por ejemplo, donde realmente quien dominaba la corriente de pensamiento era la filosofía. Es una vertiente filosófica, es un pensamiento filosófico. Partiendo de la rama de la lógica. Uh-huh. Y claro, y aquí podemos clasificar dos términos, ¿no? El método deductivo y el método inductivo. El método deductivo, pues, habla sobre lo que no puedes ver. Yo lo digo en palabras llanas para que todo el mundo lo entienda. Lo que no puedes ver no existe. Básicamente es muy reduccionista, ¿no? Con lo cual hay muchos científicos o personas que aún se rigen por estos fundamentos y que no se pueden aplicar a las nuevas alternativas, a las nuevas ciencias que están emergiendo en la actualidad. Con lo cual hay un conflicto muy grande, muy fuerte. Hay muchas personas que siguen diciendo que
determinadas cuestiones no existen simplemente porque el ser humano no ha sido capaz de detectarlas, pero es muy curioso un planteamiento que hizo una persona, un personaje, de que no me acuerdo ahora su nombre, pero planteó una cosa muy interesante. Decía que ¿cómo puedes comprobar o, o identificar una cosa de la que tú no has inventado, por ejemplo, un aparato, un instrumento con la cual tú la puedas detectar y decir que no exista? Simplemente, por ejemplo, cuando nosotros buscamos vida, por ejemplo, en el universo, lo hacemos con una serie de parámetros que nosotros conocemos. Nosotros tenemos nuestros instrumentales y buscamos un modelo de vida que se parezca a lo que nosotros conocemos, Claro. pero realmente puede existir cualquier tipo de vida que nosotros no hayamos detectado porque nuestros ojos no lo ven, porque no lo oímos, porque nuestros aparatos no los pueden detectar. Eso es un... Mira, la ciencia está plagada de ese tipo de cuestiones. ¿Quién descubrió la longitud de onda de la luz? ¿Quién descubrió que la luz del sol se bifurca en una serie de colores? Y descubrió, por tanto, lo que llamamos temperatura, la temperatura de la luz, que es algo muy conocido en imagen, en el mundo de la imagen. Y se basa esencialmente en que cada uno de esos rayos de colores que se bifurcan a través de un prisma que vienen de un único rayo del sol, tienen cada uno una temperatura distinta en función de su color. Básicamente, por eso se llama temperatura del color. Quien lo descubrió se dio cuenta de que en un punto determinado había también una temperatura que su prisma no captaba, o que de un modo u otro sí lo captaba el termómetro, pero él no podía verlo. Descubrió de un modo u otro que existía una franja más allá de lo que su ojo podía ver. Descubrió que existía rayos infrarrojos que estaban por debajo de ese rango de color. Y lo descubrió por casualidad. ¿Cómo se han descubierto el catálogo de, no sé, son casi 2000 y pico exoplanetas que se han descubierto con las misiones nuevas, por métodos indirectos? ¿De acuerdo? Miran una estrella y si pasa algo delante que le haga sombra, es que hay un planeta delante. Básicamente ese es el sistema. Por muy burdo que parezca, eso requiere de muchos adelantos técnicos. Pero de un modo u otro, la ciencia se basa en la observación. Y a veces esa observación requiere de otros elementos más allá de la tecnología. Sí es cierto que, como tú bien apuntas, ¿cómo se puede saber si existen algún tipo de energía o algún tipo de emisión de radio de una longitud de onda que no se haya descubierto si no se ha creado un artefacto que pueda medirla? Exactamente. Incluso estamos hablando de nuestras emociones internas, incluso en nuestro cerebro aún hay cosas que todavía no podemos medir. Como por ejemplo, mucha gente habla del amor, por ejemplo. El amor, bueno, sí, se ha detectado una serie de procesos químicos que se ejecutan en nuestro cerebro y crean ese estado de estar enamorado, pero luego quieres medir la intensidad o algo y no lo puedes medir, por ejemplo. Y hay un montón de cuestiones así. También hablamos de fantasmas, supuestos fantasmas, o cosas extrañas que ocurren, como por ejemplo el tema de las psicofonías, ¿no? El tema de las psicofonías es muy interesante, porque claro, la ciencia aplica lo que estábamos hablando antes y llega a la conclusión de que estas psicofonías, incluso su nombre lo indica así, ¿no? Es producto de nuestra imaginación, de nuestro cerebro, porque nosotros tendemos a agrupar, ordenar ideas y construimos algo que nos parezca conocido. La pareidolia. Una pareidolia auditiva, estaríamos hablando. Y esa es la conclusión general, pero no ha ahondado más en la cuestión de que hay voces que son demasiado claras, que no sean... es que son imposibles de imaginar, sino son muy evidentes. Es cierto que muchas veces te puedes dejar llevar por la imaginación y de repente tú dices, mira esta grabación, ay, no oigo nada. Como que no, hay un niño ahí, no lo oyes. Ah, es verdad, sí, ya oigo el niño. Claro, eso.
Ese Eso puede fenómeno, suceder. ese fenómeno es muy curioso, como cuando alguien le señalas que en una nube hay un dragón y de pronto, antes no lo veías, pero de pronto ya se dibuja en tu vista de un modo u otro. Es curioso el asunto que toca que cuando hacen mención al mundo de la psicofonía. Resulta ser que digamos, ese fenómeno parapsíquico o parapsicológico ha evolucionado desde hace ya unos cuantos años en el fenómeno de la transcomunicación instrumental. No por parte de una institución, pero sí cediendo los medios o el espacio por parte de una institución. Fue la Universidad de Vigo, hace ya unos cuantos años, propiciado por una diplomática y ferviente investigadora, o más que investigadora, experimentadora del fenómeno este de transcomunicación, que es Anabela Cardoso. Pero en ello participaron científicos de ramas como telecomunicaciones o radiocomunicación, expertos en sonido, en física. Fue un plantel de científicos que se reunieron durante, no sé si fueron varios días, y realizaron un informe de no sé cuántas mil páginas, ahora no sé cuántas páginas fueron un montón, con grabaciones, incluyendo grabaciones, conversaciones de tú a tú, utilizando esa transcomunicación instrumental, con una serie de equipo técnico. En el blog de Anabela Cardoso ella explica muy bien el procedimiento. Y eso eran científicos que estaban investigando un fenómeno supuestamente paranormal. ¿Qué ocurre? Que eso no se extiende a toda la rama científica. Te voy a poner un ejemplo histórico muy conocido. ¿Qué pasa? Que para que ese tipo de cuestiones acaben siendo aceptadas tiene que pasar mucho tiempo. Hubo un filósofo griego, parece que los griegos, casi todo lo que se conoce sobre ciencia fue ideado por ellos. Se llamaba Tales de Mileto. Fue un físico, fue geómetra. Este hombre vivió en torno al año 600 antes de Cristo. Y él fue uno de los primeros, o el primero, en sostener que la Tierra era plana. Por descabellado que nos parezca esta idea ahora, tuvo un montón de seguidores. No solamente Tales de Mileto, sino la teoría en sí. Aunque ya entrada la Edad Media, la Iglesia ya aceptaba que la Tierra fuese redonda, lo que no aceptaba tanto es que el Sol fuera el centro del sistema solar. Eso ya vendría después. La creencia popular, en este caso, de que la Tierra pudiese ser plana, llegó hasta la Edad Media, llegó hasta el siglo, bien entrado el siglo XVI, el siglo XV más bien. Por suerte, los primeros grandes aventureros que se atrevieron a salir al océano y a recorrer el planeta y a llegar más allá de ese horizonte. De las columnas de Hércules. Sí, más allá de ese horizonte, aunque también es cierto que hubieron grandes expediciones mucho atrás de la historia, pero eso ya sería otro tema a tratar. Bueno, gracias a que esa gente, que esos aventureros de los siglos posteriores, no se chantaron ante esa teoría. De lo contrario, no hubiésemos descubierto jamás América. ¿Qué ocurre? Estos primeros seguidores de la teoría de Tales de Mileto aplicaban la navaja de Ockham al decir que era más sencillo pensar que la Tierra fuese plana que no circular. Pero claro, pregunto, que esta sería, digamos, el contrapunto a esta teoría y que viene un poco a refrendar lo que queremos contar. Que la explicación más simple y suficiente sea la más probable no significa necesariamente que sea la correcta. Es que ahí es donde quería yo llegar en esa cuestión, ¿no? Es que tenemos muchos ejemplos que podemos poner aquí en la mesa. No puede ser un método 100% fiable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en ese tema, la creación del mundo, por ejemplo, la creación del universo, del planeta, no puede ser explicado con una navaja. ¿Por qué? Porque
fue una serie de condiciones, de condicionantes, de que para que haya vida en este planeta, la Tierra tiene que estar colocada en un sitio exactamente infradecimal, por así decirlo. Se tiene que haber regido por una serie de condiciones decimales muy exactas, objetivamente hablando. Eso es una explicación muy, muy complicada. Y entonces, claro. Sí es cierto que, sí, a la hora de explicar, los científicos dicen a las claras que cuando le preguntamos, recuerda que hemos estado en alguna conferencia sobre el origen del cosmos, cuando se le ha preguntado, vaya, básicamente, por qué la Tierra está dentro de ese área de habitabilidad que se le conoce, hablando ya de astronomía, la respuesta que ellos te dan es porque sí. Básicamente. Sí, tú le preguntas, bueno, ¿y por qué? Hay una explicación que da la ciencia de la razón por la que los planetas y los astros son esféricos, pero ¿por qué son esféricos en esencia? Pues son porque sí, básicamente. Vaya, aunque parezca una teoría reduccionista, también reviste de cierto grado de humildad decir esto. O sea, básicamente no tienen ni idea. Pero bueno, la ciencia también se basa en eso, en el misterio. Es una cosa que en Caestia Omnia tenemos muy claro. El misterio es el alimento de la curiosidad. La curiosidad es lo que mueve la ciencia. Sin curiosidad, un científico no se interesaría por nada. No sería científico. Claro, cuando nos encontramos con un enigma científico, lo que suele hacer la ciencia, pues bueno, es elaborar una teoría generalmente aceptada o plausible, como la suelen llamar también muchas veces, ¿no? Y se quedan con esa hasta que nadie o descubra nada nuevo, no se diga al contrario, básicamente, ¿no? Primero se juega con lo que conocemos, con lo que podemos teorizar, y luego si viene una persona y aporta algo todavía, aunque es muchísimo mejor y más completo, pues bienvenido sea, ¿no? Y eso es lo que me gusta a mí de la ciencia y lo sana que realmente es en esencia. Y luego hay determinadas personas, determinados personajes que no cumplen, no tienen en cuenta, porque hay muchas cuestiones psicológicas en la mesa. El ego, replantearse todas aquellas ideas que tú ya te habías implantado, todo lo que tú te habías estudiado en la universidad, por ejemplo, y que de repente te digan que todo eso es mentira, o que no puede ser así porque hay otra manera. Pues eso, ahí está el ego. Recuerdo la gran polémica que hubo y cómo se exacerbaron ciertos egos científicos. Supongo que recordarás aquella noticia en el que ciertos científicos habían hecho un experimento con, creo que eran neutrinos, y según los resultados de ese experimento, estos habían viajado más rápido que la luz, y bueno, se montó un follón impresionante. Incluso a pesar de que ellos habían presentado los resultados a la comunidad científica diciendo básicamente, señores, esto es lo que nos da, prueben ustedes a hacer lo mismo, a ver qué pasa. ¿Vale? Claro, todo el mundo saltó sin haberlo comprobado siquiera que aquello era un error, que eso es imposible porque nada viajaba más allá de más rápido que la velocidad de la luz. Que es cierto. Luego se descubrió que, bueno, según dijeron ellos mismos, declararon ellos mismos, había sido todo un pequeño error, un desfase en los sistemas de medición o algo por el estilo. Pero el caso es que decir eso basándose únicamente en el dogma, ese es el error. Sí, es que seguir los dogmas es lo que, bueno, muchos científicos denominan como parte de una religión. Los dogmas es la fuente de las religiones, porque son ideas que no se cuestionan, generan ideas que son aceptadas, pero no puedes cuestionarlas por ningún motivo, con ningún argumento. Esto es así porque es así, porque lo dice la religión esta y ya está. Y luego eso ocurre también con la etiqueta de las pseudociencias, ¿no? Las pseudociencias, ¿por qué se les denomina así? ¿No? Hay pseudociencias que tienen la posibilidad de transformarse en ciencia, porque han descubierto un método objetivo
de poder categorizarlo y poder fundamentar las cuestiones que plantee esa pseudociencia determinada, ¿no? Hay pseudociencias que están fundamentadas en dogmas. Sí, por supuesto. Por ejemplo, el Reiki se considera una pseudociencia, pero es porque al menos lo que es el término Reiki lo popularizó un señor, y tiene su manera, su forma de imponer las manos, sus reglas, sus creencias, y nadie las puede cuestionar. Quien no crea el Reiki no lo cree, pero quien cree en el Reiki tiene que tener en cuenta una serie de determinadas ideas. Y esos son dogmas. Esos son dogmas y no puedes cuestionarlos. Lo mismo que la homeopatía y otras pseudociencias. Siguiendo con el hilo de la teoría de la Tierra plana, tuvieron que pasar 300 años antes de que alguien hiciera el primer razonamiento, o por lo menos lo detallara, escrito, el primer razonamiento científico acerca de por qué razón la Tierra debía ser redonda. Y fue Aristóteles, ¿de acuerdo? Y de hecho da una primera cifra aproximada de cuánto podría medir esa circunferencia. Pero no fue hasta en torno al año 200 a.C. que un señor llamado Eratóstenes se atreve a constatarlo. Él se entera de que hay... esta historia la relata muy bien Carl Sagan en su serie Cosmos. Existe una diferencia entre la longitud de las sombras en dos puntos determinados del globo. Entre una zona en la que él vivía y otra zona más adentrada creo que en África. Pues bien, él se encarga de medir la distancia entre esos dos puntos. Se encarga de hacer mediciones de esa diferencia de longitud en un mismo día del año. La medición que da en el año 200 y algo, 220 quizá antes de Cristo, fue aproximadamente de unos 40.000 kilómetros de circunferencia de la Tierra. La Tierra medida por mediciones actuales de satélite mide 40.075 kilómetros. Esto lo dijo un señor sin tener calculadoras hace más de 2000 años. Solo se equivocó por décimas, ¿no? Sí. Eso es observación, eso es plantearse una cosa que el resto no parecía querer plantearse. Y es tratar de constatarlo. Utilizando... o sea, sin pararse a pensar que posiblemente no tendría medios para hacerlo, pero sí, utilizó medios normales. Midió la distancia de un punto a otro, de esos dos puntos en los que la sombra variaba, contratando a un señor que se encargó de caminarlo. Vaya. Ese es el principio de la ciencia. Ese es el principio de la investigación. Ese es el principio fundamental que hace, de un modo u otro, avanzar el conocimiento. Es dudar de lo que está establecido y tratar de hallar pruebas nuevas de otra teoría, que puede ser o no la correcta, pero no lo sabrá ni lo declarará hasta que no tenga pruebas para afirmarlo. Lo mismo ocurrió con el origen de las especies de Darwin, ¿no? Antes no era un libro científico, era un libro pseudocientífico. Y luego, con el paso con el desarrollo de la ciencia, finalmente se ha constatado que lo que fundamenta Darwin con la teoría de la evolución es científicamente aceptada. Hay mucha gente que todavía, por ejemplo, le pone puntos y comas. Ahora dicen que estamos en la etapa del neodarwinismo, porque hay cosas que han cambiado, que Darwin defendía, y que hoy en día pues se ha comprobado que no es así, ¿no? Pero de momento el origen de las especies ya es un libro científico, por ejemplo. Esto es un ejemplo que podemos destacar. Incluso Darwin lo manifiesta en alguno de sus tratados, y no sé si en algún diario que se haya recogido, que aunque llegó a fundamentar una de las grandes teorías acerca de cómo el humano o cualquier especie conocida es como es, no llegó al fondo, no llegó al trasfondo, no llegó al punto que él buscaba. ¿De dónde parte todo eso? ¿De dónde
cómo comienza la vida en la Tierra, cómo comienza la vida en el universo, es uno todavía de los grandes misterios por contestar. Si te parece, Charlie, creo que va siendo hora de... Se nos ha pasado incluso, creo yo, el tiempo. Creo que va siendo hora de que despidamos. De toda referencia que ya hemos comentado en esta tertulia, dispondrán de un enlace en la descripción de este vídeo para que puedan consultar cualquiera de esos datos. Muchos son los que prefieren estar tranquilos. Los que usan como axioma el muy conocido como Dios manda. Los que optan por agarrarse con fuerza a sus creencias, sean religiosas, sean paganas, políticas o científicas. Nosotros respetamos profundamente esa postura, pero con respeto nos negamos a aceptarla. Porque en Caestio Omnia esa postura nos resulta limitante. Porque vemos en la duda la libertad para plantearnos otras posibilidades. Porque la duda se nos muestra como la puerta hacia un sinfín de realidades. Amigo Charlie, Caestio Omnia. Gracias.